Hace unos días, el domingo pasado para ser preciso, compartía un video y un ex compañero del Instituto de Profesor de Educación Física en Buenos Aires, la ciudad de San Fernando, decía que hablaba de que era un cuentito y todavía uno puede creer o puede escuchar el cuentito de los 6 días de la creación, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, es un cuentito. Mito se dice. El mito es una ficción alegórica, ficción, un cuentito, metafórico, simbólico. Hay mitos hebreos, como los que detenta la Torá. Hay mitos griegos, mitos nórdicos, mitos hindúes. Y cada pueblo tiene su mitología. Y según Levi-Strauss, ya en el siglo XX, hay mitos, la ciencia, el positivismo, funcionan en ese entorno. La distinción entre salvaje y civilizado, civilización y barbarie, en términos de Sarmiento, es, podríamos decir, maniqueísta o plantea una antinomia que el desconocimiento verdaderamente de esa respuesta que da un pueblo ancestral o más novedosa, de 300 años otra vez, el positivismo, la ciencia, el mito de la ciencia, para los pensadores del siglo XVII decían que la ciencia que el futuro iba a ser mejor, que la ciencia iba a resolver todos los problemas. Yo no lo sé, no sé si ellos estuvieran viviendo en nuestro siglo XXI, qué dirían, qué pensarían, qué entenderían. Y que funcionan y que no son tan salvajes, que tienen su razón de ser. De hecho, una persona, un católico, se va a confesar y piensa que el hecho de contar eso que hizo, cosas que son en la época de la dictadura, o los militares torturadores, o no militares, paramilitares, pensaban que cuando confesando esos pecados iban a ser perdonados, que alcanzaba con la confesión, para quitarse ese peso de encima, ese daño directo o colateral. Hay un espectáculo que se llama Gente Común, de una murga, se llama La Catalina, donde hay el padre Atilio, cuántos católicos, cuántos padres o pederastas, sí. Y uno cree, funciona para esa gente, que ese hombre que quizás se ríe en ese contexto, de ese asunto, va diciéndole que hacer unos padre Ave Marías o unos Padre Nuestro sea suficiente para limpiarse de ese daño realizado. Pero también la historia es mítica. La historia es un cuentito. Para hablar de Uruguay, yo estoy viendo Montevideo, necesita un mito fundante, dicen los historiadores. Artigas, José Gervasio Artigas, se festeja la fecha del Día Patrio, su nacimiento. Se considera o fue míticamente impuesto como el padre de la patria. Artigas fue muy prolífico, tuvo muchos hijos, sí, con muchas mujeres. Desparramó, diseminó su simiente. Pero los dejó a todos, se criaron, algunos estuvieron con él más cerca, más lejos, y también abandonó Uruguay. Explotó Uruguay en ese momento, se recluyó en Paraguay y murió en Paraguay, porque a él no le interesaba que Uruguay fuera un país independiente. De hecho, los países también son ficciones, son realidades jurídicas, no hay una realidad de Uruguay, no hay un límite real entre Uruguay y Brasil en el norte, entre Uruguay y Argentina. Los países en general simplemente son realidades jurídicas, políticas. Pero tras ese mito hay una verdad, el análisis de ese mito, cuando uno entiende las razones, los intereses
económicos, políticos, están unidos, por los cuales se crea ese mito. Pero hay mitos que son mucho más relevantes. De hecho, el yo es discursivo, el yo es narrativo. Decía una vez en una entrevista, contaba Gabriel Rolón, este gran divulgador del psicoanálisis, que una vez lo llamaba al domicilio, cuando no había teléfonos celulares, al domicilio de un analizante, se dice ahora, y hay un vínculo entre analista y analizante, los dos, dialéctico, podríamos decir, pedagógico, los dos aprenden, que atendía a la mamá de esta analizante, esta mujer, y decían, mire que, decía, usted es el psicólogo de mi hija, así, asá. Dice, mire que yo no soy como mi hija dice. Y él decía, sí, cortó, dice, nadie es lo que dice. Uno construye un relato y a veces ese relato está muy lejos de la realidad, es absolutamente contradictorio de sus acciones. Discursivo, un relato, un cuentito que todos pues no podemos reconocer a veces nuestras acciones, nuestras contradicciones. Decimos una cosa y no podemos sostener, es difícil sostener. Quizá el mayor refinamiento para hacer menos cosas, pero hacerlas en coherencia con lo que uno piensa y lo que uno siente o entiende, sensible a esa realidad. Y hay un cuento de Kafka que refiere sobre las metáforas, justamente porque los mitos tienen una verdad, pero tienen que ser cómo uno vive e integra o deconstruye en términos modernos, según la vuelta a ese mito, para encontrar la verdad detrás del mito. La verdad o las mentiras que tiene que ver con los cuentos, decía don León Felipe. Dice, yo no sé muchas cosas, es verdad, un poema muy cortito, digo solo lo que he visto. He visto que al hombre lo vacunan con cuentos, que al hombre lo educan con cuentos, que al hombre lo entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, decía, escribió León Felipe, es verdad, pero me sé todos los cuentos. Yo no me sé todos los cuentos porque todavía hay cuentos por contar, todavía nos siguen contando cuentos. Hoy hay una frase, tengo una compañera que estudia ciencias sociales y tiene matemática, un examen, decía de estadística, porque las ciencias sociales se basan en las estadísticas, que refutan los relatos. Los datos a veces destronan los relatos, pero sigue habiendo, nos siguen contando historias que muchos, como no entendemos o no estamos preparados, sería yo, para analizar y reconocer cuál es el núcleo duro, cuál es la intencionalidad detrás de ese cuentito, como decía el compañero. Entonces, viene un cuento, un micro relato también de Kafka, así, un cabalista secular, en plan de Gershom Jones, si será metafórico, decía, de las metáforas se llama el micro relato. Y voy a hacer como si fuera Rolly se llama este compañero, es compañero. Dice, muchos se quejan de que las palabras de los sabios son solo metáforas, inaplicables a la vida diaria. Y solo tenemos esta, la vida diaria, digo yo, entre paréntesis. Cuando el sabio dice, entre comillas, ve hacia el otro lado, no pretende que se cruce la calle, lo que se podría hacer si mereciera la pena el camino, sino que más bien hace referencia a un más allá legendario o algo que no conocemos y que él tampoco especifica, por lo que no nos puede ayudar nada en esta vida. Todas esas metáforas solo quieren expresar que lo incomprensible es incomprensible. Y eso ya lo sabemos, pero las cosas de las que hay que ocuparse a diario son muy diferentes. Sobre esto dijo uno, ¿por qué os ponéis a la defensiva? Si siguierais las metáforas, os convertirías en metáforas y estarías libres de todas las penalidades de la vida. Otro dijo, apuesto que eso también es una metáfora. El primero dijo, ha ganado. Y el otro responde, pero solo de un modo metafórico. No, en realidad, metafóricamente, has perdido.